La doctora en ciencias Mariana Saray Pérez Robles es una destacada profesional en el campo de la investigación, licenciada en nutrición y cuenta con un doctorado en ciencias de la biología molecular en medicina por parte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Actualmente, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato, y ha participado en la dirección y codirección de varias tesis. Además, ha publicado varios artículos científicos en revistas indexadas, y ha contribuido con 3 capítulos en libros. Su línea principal de investigación se centra en la nutrigenética y nutrigenómica en enfermedades metabólicas. Cómo también estas variantes genéticas nos predisponen a alteraciones metabólicas o a enfermedades relacionadas con la nutrición. Podemos ver que las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Entonces, doctora, cuéntenos cómo este cambio en la composición corporal de la población mexicana ha provocado que se den infartos cada vez más temprano. Evaluamos como cuáles eran estos factores de riesgo para presentar la enfermedad. ¿Okay? Y dentro de ellos se encuentra el tabaquismo. ¿Cuáles han sido estos genes que principalmente incrementan mucho ese riesgo que una persona tenga un accidente cardiovascular? Pero que te llega con triglicéridos lo ideal es tenerlos abajo de 150 miligramos sobre decilitro y que te llegue con triglicéridos de 400, 600, yo llegué a ver esto hasta de 1000, ¿no? Pueden ser muchas cuestiones, pero les digo, si les llegas a consulta como alguien muy joven con estos valores, generalmente, pues sí, algo genético. ¿Hay algún síntoma, algún signo que las personas puedan identificar sin hacerse estudios de laboratorio de que tienen niveles de triglicéridos altos? De hecho, por ahí muchos colegas le dicen a todo lo cardiovascular como la muerte silenciosa y tienen mucha razón. Pues eso es lo triste, pues, que en los niños muchas veces estas enfermedades pasan por desapercibidas y meramente no es culpa del niño, es culpa de los papás. A grosso modo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si yo no cuido los triglicéridos o cuestiones de bioquímica? 60, 100 mil pesos ese tipo de cirugías. Claro, es factor de riesgo para todo. Que muchos de estos vapes están hechos a base de aceite. Entonces, si este aceite se queda en los pulmones. Ahí realmente, ¿qué es más caro? ¿Prevenir o lamentar? Sí. Y pues bueno, hoy les traemos un capítulo muy especial, específicamente por la invitada que tenemos. Es un ícono de la investigación en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y además fue maestro de muchos de nosotros, de varios alumnos del mismo centro universitario en la licenciatura en nutrición. Y también mencionar que pues es de las top investigadoras en el Instituto de Nutrigenética y Nutrigenómica, allá en el INUGET en Cooks, por si algún día gustan visitarlo. Y bueno, hoy les traemos lo que es el tema en general de cardiopatías y también les vamos a hablar un poco de cómo el ejercicio influye en estas mismas, cómo ayuda a mejorarlas, etcétera. Primero, no sé si nos gustes platicar un poquito de cuál es tu especialidad o investigación, como para que también la gente empiece a conocerte un poquito más. Claro que sí. Bueno, realmente mi investigación es nutrigenética y nutrigenómica en enfermedades crónico-degenerativas y de ahí sale como una pequeña subdivisión que es nutrigenética en enfermedades cardiovasculares, que es como lo fuerte que ahorita tenemos en el equipo de investigación. Ok, doctora. Para comenzar y que la gente comprenda por completo el entorno, ¿nos puede hablar de su área de especialización? ¿Qué es la nutrigenética? ¿Qué es la nutrigenómica? Y ya posteriormente, ¿cómo se relaciona con las cardiopatías? Sí, claro que sí. Bueno, la nutrigenética, pues a final de cuentas es una disciplina de la biología molecular, o sea, nace a partir de la biología molecular. Y esta disciplina, pues es el estudio de las variantes genéticas y cómo estas variantes genéticas hacen que tengamos una respuesta diferente a la dieta. Como también estas variantes genéticas nos predisponen a alteraciones metabólicas o a enfermedades relacionadas con la nutrición. Entonces, bueno, cuando digo variantes genéticas me refiero a que todos tenemos los mismos genes, sin embargo, las bases nitrogenadas que forman a nuestros genes es distinta, ¿ok? Entonces, a eso se le llama variabilidad genética. Ah, ok. Ajá. Y con respecto a la nutrigenómica, esta se encarga de estudiar genes candidatos de la nutrición y cómo estos genes se regulan a través de diferentes nutrientes de la dieta. Es decir, cómo los nutrientes apagan o prenden estos genes. Entonces, estaríamos explicando con esos dos términos, por ejemplo, si Guillermo y yo consumiéramos el mismo alimento y yo pudiera responder de diferente forma al mismo alimento.
Sí, Ah, sí, ok. claro. Bueno, realmente estos genes, muchos de ellos codifican proteínas. Entonces, por ejemplo, dentro de estas proteínas pudieran ser enzimas que se encargan de procesos de digestión y a lo mejor esta variabilidad genética hace que tengan ya sea pues enzimas con mayor actividad o menor actividad y justamente también esto repercute en cómo un pacientito responde pues a la dieta. Igual un ejemplo creo que podría ser muy bueno para que conozcan esto que nos estaba mencionando la doctora, es las personas que son intolerantes a la lactosa. Que a veces porque no pueden codificar una enzima, pues ya ahí tenemos una respuesta diferente al, por ejemplo, a la leche, ¿no? Sí, 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 Ok. sí. Abordando un poquito también el tema y para saber la complejidad y el impacto que tiene en nuestra sociedad, podemos ver que las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Y que generan como 18 millones de muertes al año. Entonces, por ejemplo, y no solamente afecta a adultos, sino que también tenemos a veces a niños teniendo esta situación. Sí, leímos un dato bastante aterrador, las muertes que menciona Ricardo, y se hace una estimación de que aproximadamente el 80% podían haber sido prevenibles. También tenemos de igual manera datos alarmantes en la población mexicana, como poco a poco lo que mencionas, enfermedades metabólicas provocan que seamos mucho más propensos a llegar a tener un accidente cardiovascular. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, uno muy sonado, comúnmente en la universidad, creo que a todos en clase nos lo llegaron a poner, y es el video de Ponchito, un niño de, no recuerdo si tenía entre 10 y 12 años, el cual se le ve en el recreo corriendo por el patio y de repente cómo se cae en este mismo Como por un infarto. y relatan en la historia que es un infarto. Sus papás cuentan cómo Ponchito se alimentaba, por ejemplo, su abuela que lo veía y pensaba, es que mi niño está fuerte, mi niño es un roble, se ve grande, se ve saludable. Y también vemos videos de Ponchito cómo en una fiesta de cumpleaños que él tuvo le cuesta respirar. O sea, el simple hecho de él estar sentado se le nota agitado, se nota que le cuesta respirar. Entonces, doctora, aquí sale una pregunta muy importante que es, ¿hubo factores ambientales, o sea, cosas que se pudieron haber cambiado para que Ponchito tuviera o no tuviera ese accidente cardiovascular? ¿O todo dependió completamente de su genética? Pues muy posiblemente sí, obviamente el medio ambiente siempre influye en este tipo de patologías, pero al ser muy joven, o sea, un niño, como usted lo mencionan, pues muy posiblemente ahí hay un trasfondo genético importante, ¿no? Pues que hizo que a lo mejor ahí tenía ciertas alteraciones que pues culminó en esto. O inclusive también se ha visto que en niños de esa edad que presentan algún tipo de incidente así, pueden tener a lo mejor alguna cardiopatía congénita que empeora como toda esta cuestión, que puede terminar en el desenlace pues trágico que tuvo ese niño, ¿no? Pero sí, muy posiblemente hay una cuestión genética fuerte que hizo que se manifestara a muy temprana edad, ¿no? Porque pues las enfermedades cardiovasculares generalmente se presentan en adultos que son de 40 años para arriba. Entonces, no es como regla de oro, o sea, de hecho, recientemente se han visto casos ya de personas más jóvenes, 25, 30, pero en su mayoría de los casos de 40 años en adelante es, pues ahora sí que la edad en la que mayormente se presentan este tipo de alteraciones. De hecho, doctora, ya abonando eso, me gustaría, bueno, para que nuestra audiencia nos entienda un poco, me gustaría que usted nos diera la definición de qué es una cardiopatía, pero como ya sabemos, pues es la principal causa de muerte bueno, de las enfermedades metabólicas en general son la principal causa de muerte en el mundo. Entonces, para que nuestra audiencia nos pueda entender, entienda este contexto, ¿qué es una cardiopatía? Bueno, sí, realmente, como lo comenta Saldo, es la primera causa de muerte en el mundo y también en México, ¿ok? Y cardiopatías realmente hay muchas, pero cuando estamos hablando de cardiopatía relacionada al estilo de vida, generalmente es una cardiopatía cuya etiología es la aterosclerosis, ¿ok? La aterosclerosis, que es como la obstrucción de los vasos sanguíneos que irrigan al corazón por placas de ateroma, ¿ok? Entonces, esa cardiopatía aterosclerótica es como la más prevalente y de hecho también la más peligrosa. También la hipertensión es considerada una cardiopatía que bien sabemos como nutriólogos que también es sumamente prevalente.
Y hay otros tipos de cardiopatías también, ¿no? Pero cuando hablamos de cardiopatías de origen, ahora sí que, pues, influenciadas por este medio ambiente de origen metabólico, nos referimos generalmente a hipertensión o a cardiopatía isquémica, le llamamos. También por ahí se le conoce como enfermedad aterosclerótica, enfermedad de las arterias coronarias. De repente se usa como sinónimo, pero sí es justamente eso, una cardiopatía que se genera por una aterosclerosis. Y eso que nos menciona la doctora es algo muy importante porque si ustedes, por ejemplo, creo que todos conocemos a algún niño que tiene sobrepeso y obesidad. Por ejemplo, en la Ensanud vemos datos que el 37% de los niños aquí en México tiene sobrepeso o obesidad. Y que es de esos niños, por el simple hecho de tener ese sobrepeso o obesidad, triplica a veces el riesgo de que tenga una complicación en el corazón. Y lo que mencionaba, doctora, creo que el que antes se dieran mucho más tarde los accidentes cardiovasculares y que ahora se presenten a edades más tempranas, también creo que va extremadamente relacionado con que en las primarias antes veíamos lo más común a niños desnutridos, con peso bajo, etcétera. Y hoy en día tenemos el otro lado de la moneda, algo completamente distinto, que hay muchísimos casos de niños, personas de una edad muy pequeña que ya presentan sobrepeso u obesidad bastantes avanzados y que provocan bastantes problemas a largo plazo. Entonces, doctora, cuéntenos cómo este cambio en la composición corporal de la población mexicana ha provocado que se den infartos cada vez más temprano. Sí, bueno, relacionado a esto que nos comentas, Guillermo, por ahí tenemos un estudio publicado recientemente en el que evaluamos pacientes con diagnóstico de una cardiopatía isquémica. Ok, hay varios tipos, no voy a profundizar, pero así se engloba, ¿no? Cardiopatía isquémica, que les comentaba, es por aterosclerosis, y un grupo de pacientes que no tenían diagnóstico de la enfermedad y evaluamos como cuáles eran estos factores de riesgo para presentar la enfermedad. Okay. Y dentro de ellos se encuentra el tabaquismo, la obesidad principalmente abdominal, la inactividad física, o sea, toda esta cuestión ambiental. Entonces, si pues un niño presenta evidentemente algún tipo de obesidad y que si esta se tiende a acumular de manera abdominal, que todavía es más peligrosa, evidentemente ese tejido adiposo que tiene como excesivo, en algún momento se va a volver disfuncional. Y con disfuncional me refiero a que va a haber inflamación, va a haber liberación de ácidos grasos del tejido adiposo hacia otros tejidos, o sea, va a ser una alteración ahí importante en el metabolismo, que evidentemente todo esto suma para un riesgo cardiovascular, ¿no? Que sería como la complicación más grave de tener exceso, pues, de grasa corporal. Ok. Claro. Y si bien vemos que este exceso de adiposidad se puede dar por los hábitos, también tenemos a veces el otro extremo de que el niño, por su simple genética, o el adulto, puede tener un mayor riesgo a presentar un accidente cardiovascular. Entonces, si, como para tener un panorama, sé que tienen mucha experiencia con los genes, ¿cuáles han sido esos genes que principalmente incrementan mucho ese riesgo a que una persona tenga un accidente cardiovascular? Ok, realmente muchos genes que tengan que ver con el metabolismo lipídico, de lípidos, de lipoproteínas plasmáticas, genes que participan en procesos proinflamatorios, por ejemplo, genes que tienen que ver con cuestión de trombosis, o sea, realmente muchos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo tiempo ya trabajando con el gen CTP, ¿ok? Este gen codifica a una proteína que lo que hace es intercambiar lípidos entre lipoproteínas circulantes. Entonces, su actividad se asocia con mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Doctora, ¿podrá explicar lo que dijo ahorita de lípidos con lipoproteínas circulantes para que sea como muy comprensible para la audiencia? Sí, claro. Bueno, lipoproteínas circulantes me refiero a las LDL, HDL y VLDL. Okay. Estas intercambian la grasita que tienen dentro, ¿ok? Entre ellas mismas, gracias a esta proteína que se llama CTP. Okay. Entonces, esto modifica el fenotipo, o sea, pues sí, los componentes de mis lipoproteínas plasmáticas, que al modificar todo esto, hace que las lipoproteínas no se puedan unir a sus receptores, entonces estén más tiempo en la circulación. Okay. ¿Y qué pasa cuando están más tiempo en la circulación? Bueno, son susceptibles a oxidarse. Y de hecho siempre lo menciono en mis clases, lipoproteínas oxidadas son sumamente heterogénicas porque de hecho son las que son fagocitadas o bueno, sí captadas por macrófagos y son los que ahora sí empieza el proceso de células espumosas, estrellas grasas y placas de ateroma.
Eso es que, para que las personas también puedan entender esos términos que ahorita mencionó, por ejemplo, cuando llega el macrófago, primero, ¿qué es un macrófago? Y cuando pues engulle a lo mejor a esa lipoproteína, esas células espumosas que nos mencionaba, ¿qué vendrían siendo como para que conozcan el proceso? Sí, pues realmente los macrófagos serían un tipo de, pues de células también, si lo queremos ver así. Entonces, estos macrófagos lo que hacen es, ahora sí que comerse, por decirlo así, a la lipoproteína oxidada. Entonces, a ese proceso se le conoce como células espumosas, ¿no? Que van a ser macrófagos llenos de lípido, de grasita oxidada. ¿Va? Eso se le conoce como células espumosas. Y estas células espumosas también generan inflamación, generan trombos, o sea, realmente es un mecanismo complejo, o sea, no nada más es ateroma, grasa, ¿no? De hecho, hay inflamación y hay otros componentes importantes que afectan a la salud de las personas y que además, evidentemente, pues obstruyen el flujo sanguíneo. Entonces, si obstruyen el flujo sanguíneo, hay menor aporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Incluyendo al corazón. Ok. Entonces, la simple alteración de ese gen que usted nos menciona hace que esas lipoproteínas, que es lo que a veces conocemos como colesterol bueno y malo, ¿no? Exactamente. Ah, ok, que se queden más en la sangre y ya luego llegan esos soldaditos como que a comérselas y es lo que genera una placa. Exactamente, Ah, ok. exactamente. Ok. Así es. Y bueno, esa es como una de las proteínas más estudiadas. También ciertos receptores, por ejemplo, está CD36, está SRB1, o sea, ya como más puntuales. Pero algo que me gusta hacer mucho mención es, o sea, sí, tiene la predisposición genética, pero la ambiental te suma mucho. O sea, a lo mejor sí tienes el riesgo incrementado, pero tú puedes modular esta parte, a lo mejor con una buena rutina pues de ejercicio, cuidando tu alimentación, evitando principalmente alimentos ultraprocesados, ¿ok? Que son ricos en ácidos grasos trans, ácidos grasos saturados, que promueven pues vías preinflamatorias, ¿no? También, por ejemplo, no sé, si tu ingesta de frutas, verduras, fibra y demás es adecuada, bueno, tú disminuyes un poquito ese riesgo genético que ya traes, ¿no? Porque ese riesgo genético ahí está, ¿ok? Tus genes no se cambian, la secuencia de tus genes ahí está, ese no se cambia. Sin embargo, tú sí con tu exposoma, le llamamos a este medio ambiente, tú con este medio ambiente, tú sí puedes regular qué tanto se exprese o no se exprese tu gen, ¿no? Entonces esa parte pues sí nos toca a cada uno de nosotros. Claro. Sí. Por ejemplo, doctora, yéndonos al lado de la nutrición, por ejemplo, decir que yo tengo complicaciones cardiovasculares, ¿cómo podría ser mi nutrición? ¿Cómo usted le recomendaría a alguien de que, oye, pues mira, puedes empezar por esto y el otro, yéndonos del lado de la nutrición para que, pues no sé, si alguien de nuestra audiencia conoce a alguien que presente complicaciones cardiovasculares, pues pueda tomar estas recomendaciones para mejorar su estilo de vida. Sí, claro, sí se puede hacer mucho. Pues primeramente disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, ok, galletas, panes, papitas, toda esta parte. Evitar las bebidas azucaradas, ok, que son ricas en jarabe de maíz de alta fructosa, evitarla. Y se recomienda una dieta rica en omega 3, porque el omega 3 es un nutriente que ayuda a contrarrestar toda esta inflamación. Entonces, evidentemente, pues, ¿qué pescado, no? Pescado, alimentos ricos en omega 3, pues diario, ¿no? Hay que cubrir esos requerimientos diario. E inclusive, por ejemplo, habría que valorar, obviamente, a cada paciente, pero se ha visto en estudios que una suplementación con 1.8 gramos de ácidos de omega 3, marino, rico en EPA y DHA, puede tener beneficios, ¿no? En pacientes que a lo mejor por su genética ya traen lípidos alterados, un riesgo cardiovascular incrementado. Esta recomendación evidentemente no es para todos, habría que valorar a tu paciente, pues ya saben, ¿no? Toda su historia clínica y demás, pero también se ha visto que es muy bueno. También, por ejemplo, el resveratrol presente en las uvas ayuda mucho a esta parte. El té verde es rico en catequinas y antioxidantes que también ayudan a contrarrestar un poquito esta parte. Y pues sí, realmente eso. Una dieta rica en proteínas de origen vegetal también se ha visto que ayuda bastante. Y pues sí, y evidentemente siempre sumado a ejercicio, ¿no? Si pudiéramos hacer, por ejemplo, ahorita vemos el panorama general de todos esos alimentos que son muy importantes para prevenir esos accidentes cardiovasculares, pero si pudiéramos hacerle un zoom a esos alimentos que se ha visto que han tenido más efecto en la prevención o en actuar apagando o prendiendo los genes que nos convengan, ¿cuáles alimentos se ha visto que han sido los más impactantes y cómo actúan ya haciendo como de una forma más específica para que las personas... Ok, bueno, hay muchos, pero yo creo que el omega 3 es de los más estudiados y de hecho yo lo recomiendo bastante, sobre todo
¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos bastantes estudios publicados en el equipo de investigación que nuestra ingesta de omega 3 es muy baja y de omega 6 es muy alta. ¿Ok? Realmente digo, no es que uno sea bueno o no sea malo, sino que el omega 6 cuando está excedido, genera vías proinflamatorias que a final de cuentas pues no son de mucho beneficio. Entonces el omega 3 es antiinflamatorio, es antiagregante plaquetario y bueno, realmente también mejora mucho esta parte del metabolismo de lípidos. Y pues les comentaba, realmente se tendría que consumir una relación de 5:1, es decir, por cada 5 gramos de omega 6, uno de 3. Y en los estudios que tenemos publicados hemos encontrado una relación inclusive de hasta 14:1. O sea, realmente estamos muy altos en este omega 6 y muy bajos en omega 3. Y esto se observa en población mexicana, o sea, es como muy común realmente. O sea, lo hemos evaluado en pacientes con obesidad, también con normopeso, con riesgo cardiovascular y sí hemos encontrado que esta relación está súper inadecuada en los pacientes, ¿no? Y por ejemplo, doctora, ¿cuál es la alimentación que provoca esta relación inadecuada entre el omega 6 y el omega 3? ¿Qué alimentos han visto prevalencia o qué recomendaciones se podrían hacer de aumento o disminución de ciertos alimentos para que poder regular en específico el consumo de estos omegas? Sí, bueno, realmente, o sea, los alimentos ricos en omega 6 son muchos aceites vegetales, entonces como que esa parte ahí vamos bien. Ok. Y el omega 3, bueno, también hay de origen vegetal, pero el que es más biodisponible es el que es de origen marino. Ok. Entonces tendría que proceder de un pescado, por ejemplo. Ok. Y el requerimiento es diario, entonces ¿quién come pescado de lunes a domingo? No, Claro. casi nadie. Y no, complicado. pescados, un pescado que realmente sea de Calidad. cierta calidad, ¿no? Claro. Que aporte esos nutrientes. De hecho, pues por eso también en muchas patologías, no nada más cardiovascular, ya se da como un suplemento por todo lo que ofrece. Si una persona, por ejemplo, doctora, ya presenta ese riesgo que porque a lo mejor, no sé, mi mamá murió de un infarto o ese tipo de cosas, si ellos quisieran adquirir un suplemento, ¿qué se tendrían que fijar en la etiqueta entonces? ¿Qué tendría que decir la etiqueta para que ellos digan, estoy haciendo una buena compra para, si bien ya tengo el riesgo, ponerlo a un mínimo para no presentar esa complicación? ¿Qué tendría que venir en esa etiqueta? Pues idealmente tiene que ser a lo mejor 1 gramo, o sea que sume 1 gramo entre EPA y DHA, o sea, revisar tus ingredientes y que diga EPA y DHA, porque muchos no están como en esa forma. Entonces, si no se encuentran en esa forma de EPA y DHA, su biodisponibilidad es mucho menor. ¿Ok? Obviamente cuando cumplen con esta característica, pues sube el costo y demás, ¿no? Pues Sí, ahí claro. habría ahí que valorar. Pero sí, realmente uno de origen marino, ¿no? Son los que más evidencia científica tienen. Ok. Y a final de cuentas, ¿de qué nos sirve un suplemento barato si no va a hacer la función que yo quiero que haga mi cuerpo? Exactamente, o que a lo mejor para cubrir el requerimiento necesitas 4 cápsulas. No, pues necesitamos 4 cápsulas de omega 3. Solamente hacer la comparación, ¿no? En lugar de comprar uno barato que me tengo que consumir 4 cápsulas en un día y se me va a acabar en 3 semanas, pero yo creo que es barato porque dice 150 cápsulas en 200 pesos. Hay que hacer bien ahí la matemática y ver cuál es la opción más conveniente. Sí, yo lo que digo, por ejemplo, a mis pacientes es, o sea, tú realmente no decidas, déjaselo a tu nutriólogo, pues, al nutriólogo con el que tú acudas, que valore tu caso, ¿no? Porque a lo mejor en ciertas cuestiones no se indica, pero que tu nutriólogo evalúe, ¿no? Que te haga tu historia clínica, tu antropometría, toda esa parte para ver si eres candidato a este suplemento o no, ¿no? Y también qué tienes, ¿no? Si eres patología cardiovascular u otra patología metabólica, ver cuál es la dosis, pues, indicada para sí. Ok. También, doctora, hay casos en los que vemos que una persona puede tener una alimentación no inadecuada, pero al momento de hacerse sus bioquímicos, se da cuenta que los niveles de triglicéridos están demasiado elevados. Y a veces dicen, pero si estoy comiendo bien, ¿qué es lo que me está fallando? Entonces, esas personas, ¿por qué se está dando esa situación de que tengan los triglicéridos tan fuera de lo normal? Qué bueno que lo mencionas. De hecho, justo hoy fue tema de mi clase. Sí. Me encanta. Está fresco el Está tema. fresco el tema. Fresco. Generalmente, o sea, si llega a tu consulta un niño de su edad, un niño de su edad de 20, 25, que aparentemente es sano, o sea, que su alimentación, pues ustedes consideran que es adecuada, inclusive algunos que realizan ejercicio, a lo mejor algunos no,
pero que te llega con triglicéridos digo, lo ideal es tenerlos abajo de 150 miligramos sobre decilitro y que te llegue con triglicéridos de 400, 600, yo llegué a ver esto hasta de 1000, ¿no? En gente joven. Wow. Eso te habla de algo genético. Entonces, si te llega alguien así, tú de entrada, obviamente para comprobar habría que hacerse pruebas genéticas que de repente no están como muy al alcance de todos. Pero tú ahí puedes sospecharlo, ¿no? Y lo que a ti te compete como nutriólogo es, primeramente, porque es muy joven, derivarlo a un médico. Puede ser un médico internista o un médico cardiólogo que se enfoca en esa parte, en tratar toda esta cuestión. Muy posiblemente sí le dejen algún tipo de hipolipemia de por vida para evitar justamente este riesgo cardiovascular. Pero lo que sí o sí es cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, su alimentación, su ejercicio, ahí sí hacer muchísimo hincapié. O sea, a lo mejor todos deberíamos, ¿no? Pero en este tipo de pacientitos que ya tienen un riesgo muy incrementado, pues sí, hacer más hincapié en una adecuada alimentación y evidentemente acompañado de ejercicio. Y bueno, ¿por qué se da? Pues hay muchos genes candidatos que te predisponen a una hipertrigliceridemia temprana. Puede ser receptor, puede ser proteína, ahí algo no está funcionando bien que hace que pues sí, tú estés en tu sangre estén circulando pues estos lípidos de manera pues alterada, ¿no? Entonces que no están llegando a sus células diana, pueden ser muchas cuestiones, pero les digo, si les llega su consulta como alguien muy joven con estos valores, generalmente pues sí, algo genético. Y por ejemplo, doctora, tomando en cuenta que la gran mayoría de personas, la realidad es que no realizamos o no se llegan a realizar estudios bioquímicos tan frecuentemente, que yo he tenido pacientes. ¿Cuándo fue la última vez? Hace 7 años. Ya, eso me dice. Wow. Entonces, Sí, sí, sí. Sí, claro, es muy normal, creo yo, en nuestra sociedad. Entonces, ¿hay algún síntoma, algún signo que las personas puedan identificar sin hacerse estudios de laboratorio de que tienen niveles de triglicéridos altos? sí los hay, pero generalmente cuando ya están muy altos, o sea, 1000, 1500, sí llega a haber como depósitos en la piel, inclusive como en los ojitos también. Sí llega a haber como quistes que también se generan alrededor de los ojos, pero les digo, esto te habla de ya muy altos. Son Entonces, como, sí, o sea, niveles extremos. niveles extremos. Entonces, realmente es algo asintomático, se podría decir. De hecho, por ahí muchos colegas le dicen a todo lo cardiovascular como la muerte silenciosa y tienen mucha razón porque es asintomático. O sea, está, como tú lo comentas, Guillermo, no tenemos la cultura de la prevención, entonces no es como de que "Ay, me toca hacerme mis exámenes como bioquímicos, pues para ver cómo ando, ¿no? O sea, a lo mejor uno se hace les platico, muchos de mis pacientes se enteraban que estaban mal en lípidos porque se iban a someter a alguna cirugía. Entonces es requisito para las cirugías hacerte exámenes de todo. Y ahí veían todo mal y pues no lo superan. Y hay que tratar toda esta parte porque también se exponen mucho, ¿no? A cualquier tipo de cirugía y todo lo metabólico alterado. Sí, no, imagínense, por ejemplo, eso pasa en los jóvenes de 20, 25 años, pero ahora imagínense en los niños que sus papás no tienen una buena cultura de la prevención, que su alimentación está mal, que no hacen ejercicio. O sea, ya llevan, por ejemplo, retomando el caso de Ponchito, lo de Ponchito se pudo haber prevenido si sus papás le inculcaban a él una buena alimentación, ellos veían que, por ejemplo, Ponchito veía que sus papás comían bien y todo. O sea, eso es lo triste, pues, que en los niños muchas veces estas enfermedades pasan por desapercibidas y meramente no es culpa del niño, es culpa de los papás. Sí, la verdad, qué bueno que lo mencionas, Aldo. O sea, si nosotros no nos hacemos exámenes de rutina, menos un niño, ¿no? O sea, y no tenemos la cultura a lo mejor como papás de, bueno, le voy a hacer exámenes para ver cómo está mi niño. Eso no se ve. Y yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar, creo que casi 2 años en el ISSSTE, en la consulta nutricia en medicina familiar, entonces veía un poco de todo. Y no se hace, o sea, y no se hace de rutina exámenes en niños, o sea, no, eso no se ve. Y yo creo que es súper, o sea, no sé, si nos ponemos a pensar en nuestros primitos, sobrinos, ¿a quién le han hecho exámenes de, lo voy a llevar para ver cómo está el niño de glucosa? No. No hay más aquí en México que tenemos a tanto niño con sobrepeso y obesidad. Y que mucho niño también nos hemos fijado que ya trae como acantosis nigricans, que es como oscurecimiento ya sea de cuello, axila, ingles, y eso te habla de una resistencia a la insulina. Si hay resistencia a la insulina, va a haber alteraciones en lípidos. Entonces, si tú estás viendo un niño así, dices, híjole, o sea, y muy chiquitos, o sea, he visto niños de, ¿qué será? Unos 10 años que ya traen estos signos tan visibles y que ya te habla de un descontrol metabólico importante, ¿no? Igual de estos signos que nos va mencionando la doctora, aquí les vamos a poner cómo se ve cada uno para que ustedes también puedan identificar, porque hay ocasiones en las que podemos confundir esos signos a lo mejor con una falta de higiene.
con suciedad. O sea, como que dicen no, o sea, yo he escuchado que a veces dicen, no, tállate un poquito más. Sí, o también, por ejemplo, digo, no soy dermatóloga ni mucho menos, pero hay manchas postinflamatorias que son oscuritas, o sea, como después de una lesión se hace oscurito por lo mismo de la piel. Eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, vamos a poner como hay imágenes para que se den una idea cómo luce una resistencia a la insulina, ¿no? Y que muchísimos niños se ven, ¿no? Yo creo que todos hemos visto un niño que se le ve eso. Es feo, porque eso es totalmente prevenible. Sí, es muy común que un niño pues sufra de esos signos y más porque se tiene la creencia pues de que, si el niño pues está como rellenito, pues es que está fuertecito, está sano. Y pues, ustedes lo han visto en pacientes o en consultas familiares, así que su abuelita dice, no, es que mi hijo pues no está mal, mi hijo está fuertecito, está muy sano. Ajá, es de huesito ancho. Sí. Es de huesito ancho. Y hay, por ejemplo, doctor, también hay otra parte, ahorita que estamos tocando las complicaciones, que a veces saben que tienen los triglicéridos o cuestiones lipídicas alteradas, pero no somos conscientes a veces de la alteración o las consecuencias que nos va a llevar esos niveles de triglicéridos o de otros lípidos altos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles, así como a grosso modo, cuáles podrían ser las consecuencias si yo no cuido los triglicéridos o cuestiones de bioquímicos? Realmente es riesgo cardiovascular, o sea, alteración en triglicéridos, colesterol total, colesterol LDL, VLDL y HDL es riesgo cardiovascular. O sea, que puede culminar si no se trata en su momento en un infarto agudo miocardio, ¿no? Que es pues ahora sí que no le llega sangre suficiente al corazón, el tejido muere y pues también obviamente el paciente. Por ejemplo, doctora, para prevenir eso, ¿usted cuánto diría que es lo recomendable para que pues también nuestra audiencia sepa cada cuánto realizarse análisis bioquímicos? Porque muchas veces es de que no se lo realizan de que cada 2 años o cada que tienen una operación. O sea, ¿cada cuánto usted les recomendaría que haga análisis bioquímicos para ver cómo estás en todos estos parámetros? Ok, lo que recomiendo yo, bueno, depende mucho de la edad, puede ser cada 6 meses o en pacientes, por ejemplo, ahorita ya no hay consulta, pero cuando daba consulta que me llegaban ya con sus exámenes y alterados, yo les mandaba hacer nuevamente exámenes dentro de 2 o 3 meses, ¿no? Esto también luego de repente depende un poquito de la economía del paciente, ¿no? Hay pacientes que no, si yo me voy a laboratorios Choco o a un laboratorio que tiene cierto costo importante, Sí. otros no, en diferentes instituciones públicas, ¿no? Sí. Otros que no, sí se me complica un poquito más, ahí depende mucho, ¿no? Pero es la verdad súper reconfortante ver cómo estos valores de lípidos se modulan tanto con la dieta y con el ejercicio, ¿no? Inclusive en pacientes, no sé, les llegan inclusive a reducir medicamento o a retirar, ¿no? Su médico, obviamente nosotros no. Su médico de que, oye, te has controlado bastante bien con la dieta, con el ejercicio, pues vamos bajándole al medicamento. Entonces, pues eso es súper bueno. Claro. Y por ejemplo, doctora, en ocasiones, ahorita que hablábamos, el tema de cómo cada vez es más frecuente que un niño o una persona joven tenga alguna cardiopatía o enfermedades metabólicas, etcétera. Me pasa mucho a mí en consulta que las personas en ocasiones van, pero no acaban cumpliendo la dieta porque no tienen como tal una motivación para hacerla. Entonces, también me gustaría que la gente se lleve de aquí todo lo que puede llegar a ocurrir por no tener una alimentación adecuada o un estilo de vida saludable. Cuando hablábamos de los niños a la hora de tener este tipo de enfermedades, no solamente lo provoca el que el niño tenga una mala alimentación, sino que también yo, desde que estoy planificando tener una familia, el hecho de comenzar a cuidarme, el empezar a tener un peso saludable, una masa muscular adecuada, en las mujeres, por ejemplo, comenzar a tomar ácido fólico, o sea, todo este tipo de cuestiones, no es solamente ya que nació el niño, cómo yo actúo a partir de ahí, sino también desde que estoy pensando en querer tener una familia, que llega a estos pensamientos a las edades 25 o 30 años, antes era más jóvenes, ahorita ya esperamos cada vez más, pero creo que es algo que la gente no considera, o sea, que piensan que tener hijos es a partir de ahí comienzo a ver qué hago con él, pero previo a eso tú le vas a dar una cierta predisposición genética que le va a provocar que sea más o menos susceptible a muchísimas enfermedades. Entonces, la importancia, doctora, de que nos cuidemos no nada más en un momento específico, cuando ya llegó la enfermedad o cuando ya estamos que no hay vuelta atrás, sino desde que estamos aquí. O sea, no tiene que haber una razón muy específica para que comencemos a dar este cuidado a nuestra persona.
Sí, o sea, realmente como tú lo dices, o sea, lo ideal sería, pues, desde que estoy planificando tener familia, ¿no? Por ejemplo, lo del ácido fólico, pues, se ha visto, hay estudios que sus efectos más potentes son en las primeras semanas de gestación y muchas veces mamá, pues, no sabe que está embarazada, pues no. Esa es una. Claro. Y dos, eso que comentas de esa susceptibilidad genética, ¿se la heredas? Claro que sí, claro que se la heredas. Hay algo que se le conoce como epigenoma, ¿ok? Que es, pues tienes tus genes y ahí hay ciertas modificaciones en tus genes que, pues, dictamina si se prenden, se apagan, ¿no? Si lo queremos ver así. Esto es heredable, esto se hereda, ¿va? Y lo bonito es que se puede corregir. Se puede corregir, a lo mejor, pues no me heredó mi mamá y mi papá, perdón, el mejor epigenoma, pero bueno, yo tengo buen estilo de vida y demás, esta parte sí se modula. Entonces, pues creo que es algo bueno, ¿no? Sí. Sí, claro. Por ejemplo, ahí también, doctora, vemos, creo que un término que escuchamos a veces muy común es la arteriosclerosis, ¿no? Ajá. Ese término, cuando ya fue diagnosticado, ¿cómo la alimentación se ha visto que puede, a lo mejor no revertir por completo, pero sí, no sé si hay un punto de parar o sí bajar un poco ese problema? Desde la alimentación, ¿cómo podemos darle una solución a ese problema que es tan común aquí en México? Sí, o sea, totalmente se puede. Les comentaba, una dieta rica en omega 3 se ha visto que tiene muchos beneficios en esta parte que, bueno, si a lo mejor pues ya tengo la patología, evitar que empeore o en su defecto retroceder un poco, ¿no? Sí es totalmente posible y pues cuidar todo el estilo de vida, ¿no? Una dieta rica en frutas, verduras, evitar alimentos ultraprocesados, si vas a consumir alimentos de origen animal que sean de bajo aporte de grasa, leguminosas, ejercicio definitivamente les digo ahí, eso es crucial. Por ejemplo, doctora, ahorita que tocó el tema de frutas y verduras, hay ciertos compuestos, por ejemplo, como los polifenoles, que se ha visto que tienen una actuación muy fuerte en la regulación de la inflamación. ¿Cómo pueden el consumo de frutas y verduras aportar esos polifenoles y cómo esos polifenoles pueden actuar en nuestro cuerpo para prevenir o bajar ese riesgo de tener un accidente cardiovascular? Sí, bueno, realmente estos ayudan como antioxidantes, ¿ok? Quiere decir que combaten el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, creo yo que ahorita estrés oxidativo se relaciona con cualquier patología metabólica, incluyendo las cardiovasculares, ¿no? Entonces, ahí esa parte, ¿no? Y también, por ejemplo, hay frutas y verduras que son ricas en fibra, entonces ya ahí desde tracto digestivo están teniendo una función a nivel microbiota intestinal, esa es una, y dos, evitan que se absorban ciertos nutrientes que a lo mejor en tu paciente, por ejemplo, las grasas que no se estén absorbiendo tanto Ok. y demás, ¿no? Entonces, beneficios, claro que los tienen. Hablamos de la nutrición como un factor preventivo, pero también a veces hay que ver el ejercicio como esa parte también de prevención. Pero también creo que algo que hemos visto mucho es que una persona, por ejemplo, México, que tiene mucho porcentaje de sobrepeso y obesidad, a veces, ¿qué recomendación damos? ¿Tiene sobrepeso y obesidad? ¿Qué tengo que hacer? Correr. 30 minutos. Pero es fuerte. Y ambiguo, no sé. Sí, es ambiguo, pero también hay que conocer que pues el correr indirectamente también a una persona que está cargando un peso excesivo le va a generar otras complicaciones, a lo mejor en sus rodillas, a lo mejor en sus tobillos. Entonces también si ustedes tienen complicaciones con los triglicéridos o cosas así, pero no son genéticas, sino que vienen a lo mejor de un descuido de hábitos, pues que sí vayan también con una persona en cultura física y deportes para que vea el contexto que él tiene y no le vaya a generar otras complicaciones por que se vaya a añadir, que le vayan a generar, que se vaya a lesionar de las rodillas y aparte le pueda generar un accidente. Sí, sí, sí. Claro, y aquí también entramos en mucho, lamentablemente, en el contexto de los médicos, que en ocasiones la persona le atribuye que tiene que saber absolutamente todo. Van con el médico, les menciona que tienen algún problema por algún resultado de bioquímicos o etcétera, y el mismo médico les da la alimentación o el mismo médico les da la actividad física que tienen que realizar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Claro, saben muchísimo de muchos temas, pero la realidad es que hay otros que si llegan a salir de las manos, es completamente normal. Y como menciona Ricardo, aquí la importancia de tener un equipo multidisciplinario
No nada más alrededor, hablamos mucho de deportistas, de gente de alto rendimiento. No, absolutamente todos tenemos que tener al nutri de confianza, al psicólogo de confianza, a la persona de cultura física y deportes de confianza. Es parte fundamental para que tengamos realmente una salud integral. Sí. Porque todos, toda la gente en la de ciencias de la salud, tenemos un conocimiento al menos básico de la gran mayoría de ramas. Por ejemplo, sabemos cosas muy básicas de psicología, pero yo no me puedo poner a darle consejos a la gente. No me puedo poner a solucionar temas existenciales, ni tampoco diagnosticar depresión, ansiedad o cualquier tipo de enfermedad. Entonces, la importancia de ir, ahora sí que zapatero a tus zapatos, ¿no? Realmente que cada experto se vaya a su rama y que las personas tengan esta confianza de ir con el especialista de cada cosa. Sí. Sí, como dices, Guillermo, pues es muy importante invertir en la salud, pues porque principalmente, como tú dices, yo no me voy a poner a, no sé, a recetar fármacos, yo no me voy a poner a darle a lo mejor una rutina de ejercicio muy especializada a una persona que tiene tal patología, yo no me voy a poner a dar una asesoría de psicología. Es por eso que es muy importante, atléticos, que ustedes inviertan en su salud, ya que pues es un beneficio a largo plazo y la verdad te va a hacer mejorar tu estilo de vida, te va a evitar muchas complicaciones como las enfermedades que estábamos mencionando, entre otras muchas cosas, sí. Por ejemplo, también cuando hablamos de que es caro, escucho mucha gente, es que una lechuga, un kilo de jitomate ya cuesta, no sé, 40, 50 pesos. Pero, por ejemplo, doctora, cuando alguien llega a tener un infarto y que probablemente debe tener una enfermera cuidándolo 24/7 o tiene que tener medicamentos muy costosos, si es que no está adscrito al seguro social, ahí realmente, ¿qué es más caro? ¿Prevenir o lamentar? Sí, o sea, totalmente. Por ejemplo, en pacientes que ya tuvieron el daño cardiovascular, hay muchos tratamientos, entre ellos quirúrgicos. Las cirugías no son nada baratas. Está, por ejemplo, ahorita te colocan un stent. Varios de mis pacientes, de hecho, en el proyecto de investigación que trabajamos tenían y consiste como en un aparatito que se introduce, imagínense, en las arterias del corazón para abrirlas y que llegue sangre al corazón. Wow. Eso no es nada barato y obviamente en el seguro no siempre hay. Por ejemplo, Pues doctora, entonces, pues, en la privada no sé, para que las personas sepan, ¿usted Ah. tiene alguna estimación de cuánto Sí, puede llegar a pues costar? 60, 100,000 pesos ese tipo de cirugías, claro. Y por ejemplo, en civiles, yo sé que ahí sí está como esta parte de según pues tu economía te hacen ciertos descuentos y demás. Lo más barato de lo que yo me llegué a enterar, 30,000 pesos. Oh, está Sí. carísimo. Exacto, o sea, ¿quién va a tener 30,000 pesos para soltar así? Y a ese ratito, faltas de complicaciones, como lo comentas, Guillermo, pues esos pacientes requieren cuidados importantes, a lo mejor una enfermera y luego requieren rehabilitación cardíaca, que ese es otro, pues ahora sí que es un cardiólogo especializado que da esa parte, es bastante costoso, o sea, barato no es. Y además de que se les dan fármacos de por vida, ok, se les da pues anticoagulantes, ahora también para muchos de ellos ya traen hipertensión arterial, diabetes, entonces toda esta parte hay que controlar, o sea, barato no, Sí, es definitivamente bastante. no es nada barato. Ahí, por ejemplo, doctora, muchos pensamos de que, llegó a ese punto por ese colesterol malo que muchas veces hemos escuchado. Pero para que también la gente entienda ese contexto, ¿nos podría explicar qué es eso que se conoce como colesterol bueno y colesterol malo? ¿O cómo es esos términos que se usan a veces para que la gente los comprenda? Sí, claro, bueno, realmente ese es como el término coloquial como para entender, no es que uno sea bueno o malo, o sea, en teoría tienen que estar en equilibrio y son necesarios para el cuerpo, ¿no? Pero lo que hace el colesterol LDL, que es el que conocemos como malo, es llevar grasita, por decirlo así, desde el hígado hacia los diferentes tejidos o partecitas del cuerpo que la requieren, ¿no? Y el bueno, que es el HDL, toma esa grasita de las partecitas del cuerpo y las regresa al hígado para metabolizarlas y excretarlas. Eso está súper bien, ¿no? O sea, son procesos fisiológicos que se requieren. El Claro. problema es cuando, hagan de cuenta, el colesterol LDL, para que lleve esa grasita a las partecitas del cuerpo, requiere unirse a unas proteínas que se llaman receptores. Cuando no se une adecuadamente, ya sea por algo genético, por algo mental, lo que sea, pues no transfiere esa grasita a esa partecita del cuerpo, a ese tejido, ¿no? Le llamamos. Entonces, al no unirse, está circulando en sangre. Y eso es de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque al estar circulando en sangre puede sufrir procesos de oxidación, o sea, oxidarse esa grasita y esa grasita oxidada es
proinflamatoria. Sí, claro, es lo que desencadena una aterosclerosis. Y idealmente, pues abajo de 100 miligramos sobre decilitro, el colesterol LDL. El HDL es el que se busca alto, ¿no? Que es el que dijimos que lleva la grasita de las diferentes partes del cuerpo hacia el hígado para metabolizar. Pero lo mismo, o sea, si este proceso está alterado, pues puede estar bajo, ¿no? Y lo que nosotros consumamos puede, por ejemplo, si yo tengo los niveles ya alterados, ¿puede volverlos a revertir? Sí, O, sí, por ejemplo, ¿qué hábitos de alimentación puede ayudarme a generar ese estado normal o ese balance de alimentos? Ajá. Sí, por ejemplo, en el LDL lo que lo eleva principalmente son los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos trans. Estos se encuentran pues en alimentos industrializados, perdón, y pues también, por ejemplo, los ácidos grasos saturados en alimentos de origen animal que son grasosos, ¿no? Ciertas carnes grasosas. Entonces, pues para regularlo, idealmente tendría que ser una dieta baja en este tipo de ácidos grasos, rica en ácidos grasos poliinsaturados, rica en fibra también, ¿ok? Y el HDL y de hecho hoy lo comentaba en mi clase, que es el bueno, el que decimos, es el que tenerlo alto, ¿no? Porque es el que lleva al hígado para que se metabolice. Este es un reto subirlo, curiosamente, porque hay fármacos que te bajan LDL, que te bajan triglicéridos. La dieta también ayuda bastante. Pero, por ejemplo, el HDL, es muy común que niños de su edad, o sea, pues ser niños de su edad, lo tengan bajo y es como, ¿what? O sea, es factor de riesgo cardiovascular. Entonces, lo que se ha visto que lo eleva es el ejercicio. ¿Qué ejercicio? No me pregunten, no es mi área de expertise, ahí ustedes les toca hacer. Luego vamos a traer otro invitado para que nos explique. Que les explique esa parte, ¿por qué el ejercicio? O sea, la terapia farmacológica no ayuda tanto en esta parte, el ejercicio es clave. Cambiando de tema, doctora, y retomando, por ejemplo, lo de los hábitos, que hay cuestiones que se han relacionado mucho con incrementar ese riesgo cardiovascular. Por ejemplo, el tabaco. O hay personas que ya han optado de que no, pues ya no fumo tabaco, pero ya estoy, que el famoso vape. ¿Cómo estas dos cuestiones impactan en lo cardiovascular? Por ejemplo, empecemos con el tabaco. El tabaco, y siempre lo menciono, es factor de riesgo para todo. De hecho, todas las patologías, al menos en las que yo me he estado involucrando, el tabaco es factor de riesgo, ¿no? En lo cardiovascular definitivamente, ¿ok? Tiene ciertas sustancias que son tóxicas para el cuerpo, incluidas la nicotina. Este tipo de sustancias generan vasoconstricción, entonces quiere decir que hacen que la presión arterial suba, esa es una. Y además predisponen a daño cardiovascular, ¿no? A daño pulmonar también. Y de hecho es factor de riesgo cardiovascular importante. En los pacientitos con los que trabajamos para el proyecto de investigación de cardiovascular que hicimos, yo creo y me atrevo a decir que el 100% tenía alguna relación con el tabaco, ya sea tabaquismo activo, es decir, tengo la enfermedad cardiovascular y sigo fumando, tabaquismo suspendido, fumé hace 10, 15 años, o exposición pasiva al tabaco, ¿no? Yo no, pero mi esposo fumaba todo, o sigue fumando, ¿no? Entonces les comentaba, es factor de riesgo cardiovascular y que de hecho cuando el paciente presenta riesgo ya, o sea, perdón, la enfermedad como tal, el médico, a partir de mañana no me fumas, okay, a partir así de severo, ¿no? Sí. Y en el caso del vape es realmente lo mismo, trae nicotina e inclusive otras sustancias que también alteran ahí todas pues nuestras células, por decirlo así, también incrementa el riesgo cardiovascular y de hecho se ha visto en algunos estudios que muchos de estos vapes están hechos a base de aceite. Entonces, si este aceite se queda en los pulmones, ¿qué pasa? Pues yo creo que no algo bueno, no hay muchos estudios porque esto es algo como de moda, ¿no? Relativamente. Es lo más nuevo. Es lo más nuevo y como traen sabor y... Es más llamativo. Más llamativo, exactamente. Se usa mucho también en gente, en adolescentes inclusive, que pues no debería, pero hay gente joven, ¿no? Sí, incluso doctora, ya es bien curioso que estamos en la universidad y los edificios tienen sus placas de reconocimiento. Libre de humo, de tabaco, vape. Libre. Y Pero ahí la cosa es, el vape está ya completamente normalizado. O sea, incluso están en clases y sacan el vape. Y yo he visto videos que lo echan a la mochila, el humo, para que el profesor no vea. O ya unos más descarados que sí fuman y están ahí. Y como es vape y no huele tan feo y a lo mejor no provoca tanta incomodidad, se llegó Un saborcito ahí que trae ese saborizado, ¿no? Exactamente, ya sí llegó a que está completamente normalizado el tema del vape.
Entonces, Normalizado. Y qué bueno que lo mencionas, Guillermo. O sea, realmente el Centro Universitario de Ciencias de la Salud es un espacio libre de tabaco, humo y emisiones. Y esto incluye vapes, aunque huela a lo mejor rico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un tabaco normal, pero genera lo mismo, o sea, afecciones, ¿no? A nivel pulmonar, a nivel cardiovascular y yo creo que a nivel de todo, o sea, les comentaba. Y es algo que ahorita, como lo dices, Guillermo, ya está muy normalizado. A lo mejor no un cigarro, porque por esta parte que incomoda a otros, pero un vape sí es hasta en bares, antros, ¿no? Sí, lo fuerte, doctora, tengamos en cuenta que al comprar la cajetilla de cigarros es como de que, compras esto, pero te puede pasar esto. Y el vape es como de que, sabor lichi con fresa y no sé qué. Exacto, y que trae como hay cositas Ajá, ricas, trae ¿no? hasta dibujito. Bonito. Sí, de hecho también se hace muy curioso porque yo llegué a escuchar, creo que se empezó como a popularizar en 2018, es por eso que no se ha visto como mucho efecto, de que una compañera de la secundaria me dijo, es que mi papá ya se compró un vape para que deje de fumar. Y pues Electrónico. ajá, y en ese entonces pues todos, o sea, yo que sí iba en la secundaria decía, pues a lo mejor sí es como la alternativa, es la solución, pero ya con esto que nos cuenta, pues no, y aparte hacen como para que tú lo compres de que sabores de, pues como ya le dije, de lichi, que de fresa, que de coco, chocolate, pues lo hace un poco más llamativo y no está tan satanizado como el cigarro, aparte de que en el vape no te viene como de que, oye, pues te va a Las pasar esto, imágenes. ajá, no tiene las imágenes porque todavía no hay, como por decir, no tiene mucho tiempo que el vape está en el mercado, es por eso que no hay como mucho de que, te puede pasar esto. Sí, hay psiquiatras especialistas en adicciones, o sea, que tienen la alta especialidad en adicciones a sustancias, que puede ser tabaco, que puede ser pues algún otro tipo de drogas, alcohol también. Ahí se derivan a esos pacientitos, ¿no? Porque ellos tienen las herramientas, las competencias para tratar, ¿no? Luego anda uno ahí de inventado dando recomendaciones y no, definitivamente no es nuestra área. Esto lo aborda un psiquiatra. Psiquiatra especialista en adicciones. por ejemplo, se ve mucho en nutrición las metas SMART, ¿no? De repente que algún nutriólogo quiera hacer esa y le diga al paciente, en lugar de 15 fumadas, dale 14. No, bueno, échate un cigarro. Es muy Sí, complicado. eso sí. Y de hecho sí, en clase siempre me encanta comentarnos, o sea, cada quien lo que le compete. Esto no es nuestra área, es una adicción, o sea, es algo serio, no es así de, fumas, pues sí, como ustedes comentan, ¿no? 15, pues bájale a 14, no. O sea, eso lo ve un psiquiatra especialista en adicciones a sustancias, y pues ahí tienen ellos las herramientas necesarias para ayudar a estos pacientes, porque es algo complejo, ¿eh? O sea, dejar de fumar, créanme que eso algo. O sea, hay pacientes que les dicen, no fumes, o sea. También ansioso. Exactamente. El síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, esta ansiedad, no, porque muchas, es que no, o sea, yo ando peor, pues ahora sí que siento que me estoy muriendo si no fumo, ¿no? Que esta dependencia es muy fuerte y les digo, no hay que andar uno ahí recomendando cosas que ni sabemos. Exacto, se deriva un psiquiatra, están adicciones. Así es. Así es. También antes de cerrar este capítulo, me gustaría darles una recomendación a atléticos. Como mencionó la doctora, cuando ya hay un problema y llegas con el médico y tu problema ya está muy avanzado, porque ya diste algún signo, algún síntoma, tuviste algún accidente cardiovascular, etcétera, te prohíben de lleno las cosas. O sea, ya el cigarro que tú tenías tan normalizado Totalmente se prohíbe por completo y pasa lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos con diabetes, un ejemplo muy común, una enfermedad muy presente, que ya cuando tenemos niveles muy elevados se puede llegar hasta cortar una extremidad, o sea, realmente tiene consecuencias bastante graves. Y lo que yo les mencionaba a mis pacientes, que quería darles este mensaje el día de hoy, es, tienen que hacer una elección muy sabia en este momento. Imagínense que en su vida van a comer, no sé, 1000 dulces. Pueden comer esos 1000 dulces en el próximo mes o en el siguiente año y probablemente llegar a tener una enfermedad crónico-degenerativa hasta llegar al punto en el que vayan con el médico y se los prohíban por completo. O pueden comer estos mismos 1000 dulces, pero a lo largo de su vida, después de haber hecho ejercicio, que como hemos visto está demostrado que los carbohidratos simples te ayudan a reponer más rápido el glucógeno. Entonces los puedes usar incluso como una estrategia para tu rendimiento y bienestar y al final de cuentas vas a comer estos mismos 1000 dulces simplemente que en una situación te causaron una enfermedad que te puede llevar a cosas muy graves y en la segunda te causó mejorar tu rendimiento, tener una mejor salud mental, tener una salud cardiovascular, metabólica, etcétera, perfecta. Entonces tienen que hacer desde ahora esta elección. Quiero ser adicto a una sustancia, a un alimento, a cualquier tipo de situación,
¿O prefiero llevar una vida moderada en la cual pueda tener un equilibrio y llevar este tipo de alimentos que tanto me gustan por el resto de mi vida? Muy bien, atléticos. Creo que es con esa excelente intervención de ver que los hábitos van a ser los que van a formar cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida, en qué condiciones si nos vamos a seguir pudiendo mover o vamos a tener alguna enfermedad. Agradecerle la intervención que tuvo el día de hoy, doctora. No sé si gusta compartir alguna red social, algún mensajito aquí a Sí, los sí, sin gusto, con espectadores. mucho gusto, perdón. Les comparto mis redes sociales, ahí las van a poder observar. Inclusive, si gustan también, pues los links de diferentes trabajos de investigación que pues ya ahí tenemos, ¿no? Que tienen que ver con cardiovascular, con metabólico, también con colelitiasis, estaría padre platicar de eso también. Pues sí, gracias. Ok, Ujú. entonces, gracias por acompañarnos en otro capítulo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.